¿Cómo están, chicos? Regresamos, por favor, ¿ok? Ahora, dentro de la materia de ciudadanía, en este caso vamos a revisar el siguiente tema, la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? Aquí, de igual manera, vamos a identificar diferentes grupos sociales que tenían, pues, los privilegios de aquellos que también no los tenían, ¿no? Por lo general, dentro de la Roma antigua, generalmente, los patricios tenían los privilegios administrativos, políticos, sociales, culturales dentro del imperio, ¿no? Y más bien la clase que no participaba y que tenía directamente lo que son limitantes dentro del imperio romano, generalmente eran los esclavos, ¿no? Ahora, la ciudadanía en la Roma antigua. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. Muy bien, me ayuda por favor el señor Adrián David Guamán. ¿Estamos ahí? Sí, dice, Por favor. la civilización romana, fundada en el año 553, fue de una gran civilización en la República de la Sociedad Romana. Estaba dividida en tres clases sociales, par- pa- patricia, plebeya y esclava. Según Rodríguez, patrimonios, no, patricios, era, era los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas, participaban en política al ocupar los cargos más altos del gobierno, tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares, eran hombres libres. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la civilización romana como tal tuvo un inicio entre los años 553 antes de Cristo, ¿no? Dentro de esta gran civilización existían tres clases sociales importantes. La primera eran los patricios, que contaban con grandes recursos, grandes riquezas, ¿no? Después teníamos a los plebeyos, que generalmente eran comerciantes, artesanos, y finalmente teníamos pues a los esclavos, ¿no? Dentro de las características importantes de los patricios, ocupaban lo que son cargos públicos del gobierno, también directamente eran hombres libres y tenían sobre todo la posibilidad en este caso de participar en el ejército, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la imagen de aquí podemos observar cómo vestían los patricios, ¿no? Que generalmente estaban en la parte administrativa más alta, hablando de el Senado, ¿no? Aquí tenemos los esclavos como tal, que prácticamente eran prisioneros de guerra y los plebeyos que eran comerciantes artesanos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde podemos hablar de los patricios, tenemos una imagen de los esclavos y de los comerciantes y artesanos, ¿no? Miren, cada uno de ellos con su vestimenta prácticamente establece el orden social que tenían los romanos, ¿no? Ahora, los plebeyos, comerciantes, artesanos y las personas esclavizadas que por lo general eran prisioneros de guerra, eran utilizados directamente como mano de obra barata. De igual manera, ellos en este caso tenían lo que son sus dueños en general, ¿no? Los amos como tal podían darles libertad o asesinarlos en cualquier cuestión, ¿no? Prácticamente eran considerados como un objeto más de trabajo, ¿no? Ahora, vamos a establecer cómo era la condición social que tenían los romanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel? Sí, licenciado. La ciudadanía romana. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma, incluidas sus colonias. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos. También la adquirían quienes servían al ejército romano.
¿Se la podía comprar, aunque era muy cara? Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá prácticamente los romanos tenían una condición de estatus sumamente alta dentro del imperio, ¿no? Eran hombres libres, podían participar en la política, sus hijos de igual manera, mientras que en este caso los esclavos como tal, en algunos casos, podían comprar su libertad, ¿no? Pero sin embargo, el dinero o los costos eran sumamente altos, ya que directamente los esclavos tenían que pagar impuestos, tenían que servir directamente al Senado, a los patricios, y eso eventualmente evitó directamente de que la mayoría obtenga, perdón, su libertad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, aquí tenemos una imagen en donde podemos observar cómo era la élite de los patricios. Miren, ¿sí? Las túnicas tenían colores sumamente diferentes, ¿no? Y los esclavos siempre tenían estas túnicas color café, sí, que las podemos identificar. Y los plebeyos prácticamente tenían unos colores sumamente variados. Ahora, vamos a identificar en este caso la igualdad de condiciones que tenían los romanos entre la política y la población en común. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Melanie Salinas? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ya, un momentito, por favor. Listo. La ciudadanía romana. La ciudadanía era una condición que igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Estas personas que eran varones gozaban de derechos, libertad, propiedad, justicia, pertenencia a la milicia, votar, recibir honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse, participar en políticas. Surge así el derecho romano, que será la base sobre la que se organiza el derecho en Occidente. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, en la condición de ciudadanía de los romanos establecieron directamente para toda la sociedad, para toda la población, ¿no? Siempre y cuando sean nacidos dentro de esta gran civilización, ¿no? Ellos tenían la potestad y el derecho de libertad, de propiedad, de votar, de participar en el ejército y sobre todo, en este caso, de participar en los cargos públicos, casarse, tener propiedades, a su vez también tener lo que son esclavos, ¿no? Miren, justamente acá mantienen la misma división que tenían los griegos, ¿no? Los ciudadanos que podemos identificar como los senadores, administradores del imperio, los patricios, los plebeyos más ricos y la plebe que podríamos decir que son los clientes en general, ¿no? Mientras que los no ciudadanos prácticamente eran los esclavos y los libertos. Eran esclavos que en este caso habían logrado directamente comprar su libertad, ¿no? Entonces, cada una de estas organizaciones tenía pues su propio beneficio y sobre todo directamente los no ciudadanos eran los más maltratados, ¿no? Por ejemplo, los esclavos fueron utilizados para construir lo que son sus obras de arquitectura, construir lo que son puentes, acueductos, el alcantarillado, las termas, sí, las columnas que tenemos en casita, prácticamente eso es un legado romano, ¿no? Que los esclavos pues lo realizaban. Ahora, en Roma vamos a identificar los diferentes departamentos administrativos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Ofelia Medina? ¿Estamos ahí? Señorita Medina. Sí, no, no estamos. Listo, muy bien, sin Yo, nota. licenciado, yo puedo leer.
Ya, muy bien. Puede participar, por favor. Ok. En Roma, la monarquía vigente el año 509 fue derrocada y instauró la República. República, cosa que una forma de gobierno que duró hasta el año 27, basada en la división de poderes, el control de gobierno y el equilibrio del poder. Compartían el poder de tres instituciones: magistrados, senado y comisiones. Los magistrados o cónsules gobernaban y eran dos que se observaban o cuestionaban entre sí. Consultaban y rendían cuentas el Senado, que los asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público. Aprobaba las decisiones de las asambleas populares llamadas comisiones, donde se hacían las leyes. En este proceso participaban patricios y plebeyos y decidían a través del voto, dando origen y de la democracia directa. Gracias, licenciado. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente aquí podemos establecer, ¿no? Que en el año 509 se instaura lo que es la República en Roma, ¿no? En donde se reparten directamente los poderes administrativos en organismos, ¿no? Uno de los cuales eran conocidos como los magistrados, el otro directamente el Senado y los comicios, ¿no? Los magistrados en este caso eran aquellas personas que gobernaban estos territorios, cuestionaban leyes y sobre todo rendían cuentas al Senado, ¿no? El Senado como tal prácticamente asesoraba lo que es manejar la política interna, externa y sobre todo también elegían al emperador en algunos casos, ¿no? Ahora, dentro de los comicios, por lo general, prácticamente participaban lo que eran patricios, plebeyos y elegían lo que son autoridades, elegían directamente normativas, leyes, en donde prácticamente lo hacían mediante el voto, ¿no? Y obviamente, pues, los esclavos estaban siempre a cargo de estos organismos administrativos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que la sociedad romana como tal siempre estuvo a cargo de dos grupos importantes, ¿no? Los ciudadanos, la élite, en este caso de los romanos, mientras que los no ciudadanos, en este caso, tenían que comprar directamente lo que es su libertad, ¿no? Ser sometidos directamente por la élite, ser esclavizados y sobre todo directamente eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Cabe mencionar que el emperador como tal, y en algunos casos, la mayoría de ellos empezaron a tener una tendencia de dictador o autócrata. ¿Qué es un dictador? ¿O Una qué se le persona quiere déspota, llamar? una persona déspota que solo quiere estar en el poder él y no dejar a otras personas que participen o ocupen ese Ya, poder. muy bien, excelente, señor Es una Jefferson persona que no 10. respeta ¿Qué las más leyes. es un dictador? Es una persona que no respeta las leyes. Una Muy persona que bien, impone. excelente. No respeta las leyes. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, dentro del Imperio Romano como tal, los dictadores fueron apareciendo, ¿no? Estableciéndose como los jefes administrativos, de igual manera su familia, sus hijos de igual manera llegaban a ocupar el trono por lo general y después fueron conformándose en dinastías, ¿no? En algunos casos empezaron directamente a contemplar a que los emperadores, en este caso, eran representaciones de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a raíz directamente de estos poderes administrativos como tal, siempre estaban, en este caso, deteniendo lo que es un crecimiento continuo, por decirlo así, en la población en general, ya que todos los ingresos, todas las actividades que realizaba tanto la población y la élite, eventualmente, era para el emperador y su familia en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el cargo de los ciudadanos, de los no ciudadanos, dependía mucho de la organización administrativa que tenía pues el emperador, ¿ok? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No sé qué no, licenciado.
Sí, ¿no? ¿Quedó todo claro? Una Una preguntita. consulta, ¿dónde encuentro el módulo de ciudadanía? En ciudadanía no tienen módulo, ¿sí? Bueno, en ciudadanía no tienen guía de aprendizaje, perdón. Módulos, en los módulos ustedes ingresan en la plataforma y van a encontrar las presentaciones que vamos a trabajar, o las que tenemos aquí. Gracias. Las imágenes que salieron ahorita, las imágenes que han salido, las que hemos estado hablando, ¿esas las tenemos que copiar o no? ¿O solo el deber solo es el dibujo? Ya, a ver, en el caso de historia, Sí. sí, solamente es el pequeño dibujo, nada más. Y las cosas, las imágenes, por ejemplo, la imagen que está ahorita, de lo que hemos estado hablando, esa no la tenemos que copiar, ¿no? Sí, no, no se preocupen, no, esa actividad en ciudadanía no tienen actividad. Ah, ya, muchas gracias. Listo, muy bien. La recomendación, siempre guiarse de las clases grabadas, por favor, ¿no? Porque a veces, bueno, nos podemos confundir de que hay tarea, no hay tarea, y resulta que no había nunca tarea. Entonces, por ende, siempre estará al pendiente, ¿no? Entonces, chicos, de mi parte, por favor, desearles el mejor de los éxitos, tengan un bonito día. ¿La próxima semana es carnaval o no? Sí. creo. Sí, la próxima semana sí, es Lince. carnaval, pero sí hay clases. Excelente, muy señor. bien. Así que jueguen, disfruten, pórtense bien, pórtense mal. Y pues lo Lice, importante también es compartir en familia, ¿no? Lice, una pregunta. Dígame, por favor. Lice, ¿cómo es? Nosotros, o sea, ¿vamos a tener feriado en carnaval o no? No, dijo la... Ahí sí, ¿qué les había puedo clase. decir? Bueno, Había pues clase. en este caso estemos pendientes a cualquier comunicado, ¿no? Lice, Justamente por los revíseme, ya le anuncios. envié por bandeja de entrada el dibujo. Ya, muy bien, ya vamos a revisar. Excelente, ¿no? Bueno, en el caso de la siguiente semana, estar pendiente a los anuncios, ¿no? Entonces, si tal vez tenemos algún comunicado, prácticamente por parte de las autoridades, les enviarán en anuncio la información, en este caso, para la siguiente semana, ¿no? De no tener información, obviamente, pues tenemos clases normales y mientras jugamos, atendemos a clases, que eso es lo importante, ¿ok? Bien, chicos, de mi parte, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Gracias, Nos Lice, que vemos le la vaya muy siguiente bien. semana. Gracias, Cuídense mucho. licenciado. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Una excelente semana. Una buena tarde. Feliz fin de semana.